sistema político norteamericano apuntala a Donald Trump hacia una dirección, mientras que él, como candidato, todavía se dirige en otra. Hablaremos acerca de las principales declaraciones de líderes como Carlos Slim, cuáles son las estrategias que dijo Felipe Calderón que debería de implementar el gobierno en la última declaración que dio en Noticieros Televisa acerca de qué es lo que tiene que hacer el gobierno y cuáles han sido las acciones que ha desarrollado el gobierno mexicano a la fecha. Trataré de estar constantemente aterrizando lo que estamos viendo a nivel interpersonal. En nuestra primera sección hablaremos de 4 temas. Primero, leverage, después la popularidad y convocatoria que se traduce en la credibilidad del presidente Donald Trump. Hablaremos acerca de cómo él no gobierna solo y cuál es la diferencia entre el candidato y el gobierno. El primer tema que vamos a ver es leverage. Una de las cosas más fascinantes del idioma español es que nosotros tenemos una lengua muy rica en términos que nos ayudan a definir nuestro día a día. Sin embargo, el inglés, la lengua inglesa, tiene un término, leverage, que para nosotros, quien tiene la oportunidad de haberlo conocido antes, seguramente lo usa para todo, pero quien no, está a punto de conocer una herramienta de negociación fundamental. Todas las negociaciones, sin excepción, implican un equilibrio de fuerzas que se mueven. Tú y tu contraparte, tu empresa y la otra, proveedores y acreedores, se enfrentan en una negociación en la que dos potencias muestran su fuerza y inclinan la balanza hacia su lado. Esto va desde una mamá que le ordena a su hijo algo, un profesor que le ordena a su alumno algo, o Donald Trump y el gobierno mexicano. En todas las negociaciones, sin excepción, las potencias de leverage se enfrentan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En español, nosotros no tenemos un término que traduzca la palabra leverage. Leverage, por definición, es el conjunto de variables que orillan a una persona a hacer lo que tú quieres o que orillan a una determinada situación a generar un efecto que tú deseas. Los norteamericanos constantemente, en toda negociación, están buscando el leverage para apuntalar el camino de la negociación hacia sus intereses. De esta forma, todas las negociaciones, sin excepción, se determinan por el peso de una parte, por su leverage, por su poder, y por la dependencia de la otra a esa negociación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Antes de sentarte en la mesa para negociar, debes de consolidar leverage. Un reportero vende una nota en precios estratosféricos, un asesor financiero vende información en precios estratosféricos mientras la gente no lo sepa. Conforme avanza el tiempo, su leverage se pierde. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces el leverage positivo muta extremadamente con el tiempo. Y eso es, en este momento, uno de los principales factores que Donald Trump debe de consolidar. Y ahorita hablaremos de la decisión de Trump acerca del leverage. El leverage negativo es el poder de hacerte daño. En esta balanza, las cosas tienden a mi favor porque yo puedo destruir tu reputación, dañar tus relaciones, hacerte daño físico, hacerte daño patrimonial, etc. El leverage también muta con el tiempo porque la persona puede perder poder. ¿Me doy a entender con el leverage negativo? Sí. Es la capacidad de dañar y destruir. Y por último, el leverage normativo es la capacidad de controlar y conocer las reglas del procedimiento, las reglas del juego. Si tú y yo vamos a tener una disputa, tú eres pintor y yo soy abogado, yo tengo muchísimo leverage normativo. Si tú me quieres vender un producto, pero tú no sabes cuánto vale, y yo sí, yo tengo leverage normativo. Si tú me quieres vender tu casa y no tienes el avalúo, careces de leverage normativo, porque me estás dando a mí la oportunidad de cotizar. ¿Me doy a entender? Esto es solamente una breve introducción de todo el planeta que significa leverage. Pero todo lo que tenga que ver con el conocimiento de los estándares que rigen la negociación o los estándares que rigen el valor, la cotización de las cosas, es leverage normativo. Repito antes de terminar esta diapositiva, tener lo que tú quieres. Entre mayor calidad, entre mayor prestigio y entre menos competencia tengas, más leverage positivo tienes. Eres el especialista. Nadie regatea con un médico especialista, ¿no? Bueno, solamente como una manera de adelantarlos a lo que está empezando a suceder ahorita, el leverage positivo de Donald Trump se pierde en la medida de que México sea menos dependiente de Estados Unidos.
La medida en la que los mexicanos dejan de consumir productos norteamericanos o que México deja de importar insumos de Estados Unidos, materias primas o alimentos, el leverage positivo se pierde. 2. El leverage negativo de Donald Trump, que ahorita lo desglosaré puntualmente, cuáles son sus estrategias, no se mandan solas. Declaraciones de guerra, imposiciones unilaterales de aranceles, impuestos, no se manda solo. Y 3, la más importante de todas, el leverage normativo. Donald Trump amenaza con salirse del TERCAN. El día 1 que México y Estados Unidos no rijan sus relaciones comerciales por el Tratado de Libre Comercio, entran en la Organización Mundial de Comercio. Eso es, en pocas palabras, una arena, un terreno en donde ya no existe el privilegio de Estados Unidos y México de arreglar sus diferencias en sus propios términos. Entonces, un amigo que trabaja en comercio exterior me explicó, y yo se los transmito porque se me hizo extraordinaria la analogía. México y Estados Unidos son como dos novios que se acaban de pelear, y China es un nuevo galán. Mientras el TERCAN exista, Estados Unidos tiene la oportunidad de decirle a China, esta es mi chica, fuck off. Pero el día que ese tratado desaparezca, el terreno es diferente. Porque ahora China puede competir por el amor de México en una misma arena en la cual Estados Unidos no tiene la prelación ni el dominio. ¿Me doy a entender? Sí. Es por eso que, como veremos más adelante, México nombró como el director en todo este proceso de negociaciones junto con Luis Videgaray al único mexicano que ha presidido la Organización Mundial de Comercio. México en este momento se encuentra con Estados Unidos en una guerra por leverage. ¿Me empiezo a dar a entender? Sí. A nivel interpersonal, cada negociación es diferente en términos de leverage, pero siempre debes de preguntar, ¿de dónde viene mi leverage positivo? ¿Qué tengo yo que el otro quiere? ¿Quiénes compiten contra mí? ¿Quiénes establecen mejores términos de venta o mejores términos de compra o mejores términos de evaluación? ¿Quiénes tienen satisfactores que podrían subsanar en caso de que yo no negocie con él? Si nuestra negociación se pierde, ¿quién más tiene leverage positivo para entrar al juego? ¿Me doy a entender? ¿Cómo yo puedo, con prestigio, con calidad, aumentar mi posición en términos de leverage? Número 2, leverage negativo. ¿Cómo yo logro disminuir el poder de las amenazas y del poder negativo del otro? Y es ahí cuando me parece extremadamente maravilloso, una coincidencia que ustedes verán más adelante. México y la comunidad judía en este momento se están comportando de una manera históricamente similar. Y de hecho, les voy a enseñar un artículo de Rafael Fernández de Castro, en donde dice que México tiene que fortalecer su diáspora, no judía, mexicana. ¿Sí? Entonces, ahorita les pondré un artículo en el cual se habla de que la estrategia del gobierno mexicano actualmente para negociar de manera interna con los congresistas en Estados Unidos es utilizar la misma estrategia que la AIPAC, la Organización del Cabildeo Judía en Estados Unidos. Y de hecho, no solamente emular la estrategia, sino también outsourcear a algunos de los cabilderos. Es espectacular. Y 3, el normativo, pues obviamente abriendo nuevos tratados con otros países y fortaleciendo las relaciones en la Organización Mundial de Comercio para esperar en el más remoto caso, o en el peor de los casos, que el TERCAN desaparezca. ¿Estamos? Entonces, lo que hay que decir acerca del leverage, es importante que tanto ustedes, antes de sentarse a negociar, tengan toda la capacidad de juntar la mayor cantidad de leverage posible, y eso es lo que está haciendo México ahorita. Y un elemento más. Existe un acróstico en teoría de negociación que se llama BATNA, B-A-T-N-A, BATNA, que significa, el acróstico significa Best Alternative to a Negotiated Agreement, que en pocas palabras es no tener un plan B, sino tener un plan A, B, C, D, E y F, y cosecharlos como si fueran plantas para esperar que el plan A no funcione. Tener BATNAs significa estar completamente listo para no depender de esta negociación y decir peace, nos vemos, ¿no? Pero para que tú tengas la fortaleza para salir de una negociación inconveniente, tienes que cultivar el plan B, el plan C, el plan D y el plan F.
Eso es lo que apenas está empezando a desarrollar, y ahorita veremos algunas declaraciones de Ildefonso Guajardo acerca de cómo el presidente ordenó la modernización y ampliación de nuevos tratados comerciales con otros países. Pero la mejor posición que México podría tener en las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio que empiezan en junio sería tener en puerta un Tratado de Libre Comercio con China. Eso sería brutal, por lo menos para Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo sufrir de ti si no vivo en el lugar donde tú mandas. Entonces vamos a ver en qué consiste el leverage negativo de un presidente. Hemos empezado a ver algunos de los primeros atisbos de cuáles son los medios con los que Donald Trump trata de someter al gobierno mexicano a través del poder negativo, del leverage negativo. Y algunas de sus manifestaciones son ataques mediáticos, o sea, declaraciones en contra del gobierno mexicano, y como veremos más adelante, no resultaron. Ahorita les enseñaré unas estadísticas acerca de cómo el primer golpe que se le dio a la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos fue cuando Enrique Peña Nieto, el primer golpe mediático, cuando Peña Nieto dijo, no vamos a México, no vamos a Estados Unidos. Su popularidad descendió 5 puntos porcentuales en las encuestas solo ese día. Entonces, no es tan fácil simplemente lanzar tweets amenazando a los demás, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, que es un fenómeno mediático que eventualmente pierde poder. El aumento de impuestos y aranceles, y más adelante veremos que si hacen eso, pues ojo por ojo y diente por diente, y como tú quieras, ¿no? Después, proteccionismo económico, obviamente impulsar la psicología de comprar lo americano, contratar a los americanos, y eso en México, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al periférico y ver estos anuncios espectaculares con unos códigos de barras que dice cómpralo hecho en México. Es una campaña hecha por la Coparmex y la Secretaría de Economía, que hablan del código 750. Abajo en los números de un código de barras, 750 significa que el producto es mexicano o se distribuyó en México, lo que significa que el proteccionismo norteamericano se contesta con proteccionismo en México. Después, abandono de tratados, como fue con el TPP. Amenazar con abandonar el TELCAN obviamente nos llevaría a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y pues esa no necesariamente sería su mejor movimiento. Después, reducción de apoyos económicos, que es lo que se acaba de publicar de hecho el día de hoy en The Wall Street Journal. Fíjense nada más, yo sinceramente no podía creer cuando lo estaba leyendo con Marcos. 135 millones de dólares en dinero de apoyo en diferentes actividades que Estados Unidos le manda a México. Esta es la popularidad cruzada de Trump, Obama, Bush y Clinton. Entonces, el verde oscuro es Obama, el gris pálido es Bush hijo, y el gris oscuro es Clinton. Entonces, quiero enseñarles cómo el punto más bajo alcanzado por alguno de ellos fue Bush y un poco Barack Obama. Pero para que un presidente entre a su administración con 40% de popularidad es escandaloso. Quiero enseñarles un poco más, porque esto simplemente es una visión. O sea, quiero que ustedes perciban que estas gráficas, que por cierto la fuente es Gallup, que es, digamos, una de las matrices más importantes. ¿Quién es el gris, claro? George Bush hijo. ¿Saben qué es este pico? No, el 911. Es correcto. Cuando existen amenazas del exterior, sucede un fenómeno que los norteamericanos llaman rally around the flag o rally the flag, que significa que cuando tú sientes que estamos bajo amenaza, el electorado tiende a girar en torno a la figura de autoridad, a apoyar la figura de autoridad. El 9/11. Exactamente, entonces eso fue lo que pasó. Este fue el pico que después eventualmente bajó. Pero solamente quiero que ustedes perciban una cosa, y no tengo el más mínimo temor a equivocarme. Si no hay guerra, porque la guerra sí tiene este efecto, todas las popularidades tienden a caer. Y si estamos empezando con 40% de popularidad o de aprobación, ¿saben dónde va a acabar esto? Para trazar una línea de tiempo que es muy importante que ustedes tengan en mente ahorita, y que irá aflorando conforme avance esto, en un artículo para la Reforma llamado En defensa del TELCAN y algo más, Carlos Salinas de Gortari dice que la negociación del TELCAN duró 4 años. 4 años. Las renegociaciones del TELCAN en esta administración comienzan en junio por 2 factores. Número 1, el secretario de Comercio propuesto por Trump no ha sido ratificado. Y número 2, México solicitó
que se le diera tiempo para hacer sondeos en los sectores productivos mexicanos para poder establecer cuáles son los pliegos petitores. No es unilateral que la Secretaría de Economía diga qué es lo que quiere negociar, se hacen encuestas, se hacen estudios de opinión con los líderes de diferentes sectores productivos. Para junio de este año, con una tendencia como esta, podríamos hablar de un Donald Trump rascando los 29, 20 y tantos % de popularidad. Donald Trump ingresó sus papeles, esto es historia, ingresó sus papeles para registrar su candidatura a la reelección el día que tomó protesta. No es broma. Donald Trump ingresó, esto es real, y digo, aquí pongo la nota, la fuente de donde lo saqué, ingresó sus papeles en la Comisión Federal de Elecciones el día que tomó protesta para anunciar, bueno, no para anunciar, pero para registrar. ¿Saben? Como les pongo aquí, Barack Obama ingresó dichos papeles para su reelección 7 meses antes de la elección. Hay algo intangible en esto, damas y caballeros, que nos afecta profundamente. Y eso es que la prensa en México lucra con hablar de Trump. Ninguna publicación, ningún periódico, ningún canal televisivo, ninguna estación radiofónica lucra con decirte la verdad. Ninguna tiene fe pública, ninguna tiene un mandato del Estado para repartir información sin sesgo, no. Todas las publicaciones, sin excepción, sobreviven de ventas. ¿Y qué vende? Entonces, ustedes deben de percibir que el fenómeno de la magnificación de Donald Trump tiene detrás, en México, un móvil económico. Vas a poner una fotografía de él en una portada para que esa portada tenga la mayor cantidad de ventas que la revista Letras Libres ha tenido en su historia. No hay nada malo en renegociar un tratado que se hizo hace 23 años cuando no había internet. Entonces, tampoco es una idea nociva en sí misma la renegociación del TELCAN. El problema está en la unilateralidad de los términos. ¿Me doy a entender? Pero definitivamente el TELCAN requiere ser modernizado a una era en donde una aplicación como Uber puede trastocar todo el sistema de transportes en un país como este. Cada peso que tú inviertes en Uber no vuelve, o volverá en inversión, y algún empresario invertirá en México eventualmente si lo convencen. Pero sábetelo, cada peso que gastas en cosas norteamericanas es un peso que estás mandando a ver si regresa tal vez. ¿Me explicó? Muy importante recordar eso. No quiero que ustedes piensen que vengo a impulsar una agenda nacionalista. Si tú aumentas los impuestos en productos importados de México, no son los mexicanos los que pagan ese dinero, lo haces más caro para los norteamericanos, ¿no? Fue una medida que rápidamente perdió revuelo. Otra de las cosas que dice en esta conferencia, ha dado dos, los invito a ver sobre todo la conferencia que dio después del anuncio de Peña Nieto, trae corbata azul para que la identifiquen de las dos, nos dice que la regresión que plantea la idea de Make America Great Again implica un retroceso a una economía industrializada que el mundo ya no tiene. Vivimos en una sociedad de información interconectada a través de Internet, donde se desarrollan servicios y se interconectan las relaciones para que sean algunos países los que den los insumos, otros los que pongan la mano de obra, le dan valor agregado a los productos y se devuelven a los puntos de distribución, y así gira la economía. Ya no funciona como antes, pero cada vez que nosotros compartimos un sketch de Saturday Night Live o una crítica para Donald Trump, etc., en redes sociales, sí impacta, sobre todo si extranjeros te leen, sobre todo si norteamericanos te leen. Entonces, eso impacta directamente en los índices de posicionamiento de Donald Trump y con su capacidad de convocar y de negociar. Eso ha sido todo.